fue esa vida en la Madrid, Marce? Y era tranquilo, es saber que nos vamos a ir, que hay que disfrutarlo, que bueno, que hay que vivir muy cercano de la mamá, de los consejos de la mamá. Y claro, la mamá seguramente tenía un preconcepto muy claro respecto a las sustancias, entonces ella intentaba prevenirte de cuando llegaras a Buenos Aires qué podía pasar si tomabas contacto con una sustancia. Pero bueno, lo hacía de un lugar lindo, o sea, no desde el desconocimiento, pero no desde el prejuicio, o sea, un desconocimiento y un amor y intentar proteger a su hijo, es así básicamente. Mi General Campos también era, yo estuve ahí hasta los 18 años y me acuerdo que algunos amigos fumaban y que en alguna oportunidad habré probado y me bajó la presión y me asusté muchísimo. Entonces ese fue mi primer contacto con la sustancia. Socialmente estábamos con un grupo de amigos y me pegó muy mal, entonces de ahí que no probé más. Pero bueno, cuando vino el tema del Congreso, a mí me sensibilizó mucho sentir que había una necesidad y que el Congreso podía modificar una ley que hiciera que las madres estén tranquilas, que pudieran darle una medicina o un aceite que les generaba beneficio a sus hijos. Y me daba mucha impotencia sentir que el Congreso no esté sacando esa ley. Por eso creo que me dio mucha fuerza ver esa lucha de las madres, verte a vos, que me hiciste conocer un montón de la planta y fuiste clave en todo esto, Marce. Así que nada, para mí fue una experiencia increíble y que me cambió la vida incluso. No, y esto más allá de la definición de la planta, a mí también aquel compromiso tuyo con respecto al dolor, es acompañarnos, bueno, yo nunca había estado en el Congreso y yo creo que después de la mirada de una mamá que la transita con tanto dolor, todo cambia, o sea que retroceder después de ver a esa mamá que la lleva adelante y pensar que un preconcepto, un prejuicio, que una ley inadecuada nos iba a frenar, era difícil de pensar. Pasa mucho con el tema de los preconceptos que es muy loco pensar cómo en tan poco tiempo la sociedad de hablar de la marihuana ya no se habla más de marihuana y se habla del cannabis, ¿no? Y el cannabis como con una connotación positiva y gente grande, bueno, mamás, papás, todos tienen a alguien en la familia hoy consumiendo el cannabis. Y creo que bueno, el otro día dijo algo interesante Benjamín, dijo hay que deconstruirnos porque el prohibicionismo nos construyó culturalmente para tener una mirada prejuiciosa. Hay que deconstruirnos y en el Estado más, porque yo creo que la sociedad está mucho más liberada y más avanzada que los actores, efectores estatales y que incluso que los políticos. Vos hablas del tema en diputados y ya empiezan en diputados, en senadores y vos ves que hay ciertas resistencias de la política y la sociedad está mucho más avanzada. Yo tenía una frase en la facultad que decía, el tiempo que va a tardar en entender cannabis es el tiempo que tardamos en tener dolor. O sea que claramente en la sociedad hay ya un dolor instalado, un familiar con dolor. Entonces la explicación es sencillo, es tener dolor y entendemos rápidamente a esta herramienta de cualquiera. Creo que cuando el político se resiste, lo está mirando desde un lugar diferente, desde el no dolor. Cuando el dolor nos atraviesa, a mí me preguntan siempre porque pasaba mucho tiempo dentro de un hospital. Y yo siempre tuve la sensación de que en el hospital pasaban cosas importantes, ¿no? Que ahí la gente es amable, la gente es amplia, la gente tiene el amor necesario para que algo bueno suceda dentro de lo doloroso que es una enfermedad. Y que si cannabis tenía que transitar ese camino, alguien lo iba a descifrar, algún político lo iba a tomar y seguramente esto iba a suceder. Ese es el convencimiento del dolor, me parece que lo hace todo posible. Yo lo que pienso, Marce, y te pregunto a vos lo del poder, ¿no? Porque acá se está discutiendo una lógica de poder del médico en su formación y también cómo la resistencia que hay del Estado del tema de no hay evidencia científica o falta evidencia. ¿Y quién construye esa evidencia, no? Porque ahí también está el poder de los laboratorios, que son los que construyen esa evidencia cuando ven que es rentable algún fármaco. Ahora, si la planta no se patenta, no hay rentabilidad para los laboratorios, entonces nunca vamos a tener evidencia. No, totalmente. Yo creo que hay una puja de poder, pero creo que
En la medida que la sociedad se comprometa, ayer discutía con una farmacéutica de Corrientes, ¿no? Mirá, Marcelo, nosotros en el hospital hay un chico que está intoxicado y presumimos que es por un aceite de cannabis. Ajá. Y está anotado en el ReproCan, ¿no? Como que el ReproCan de alguna forma, o el Estado, no estaba conteniendo ese escenario. Digo, todo lo contrario, creo que el Estado y el ReproCan contiene ese escenario porque vamos a saber el médico que lo indicó, por qué lo indicó, tiene un seguimiento, o sea que llamativamente parece ser que el mercado no regulado no nos pertenece como Estado y el mercado no regulado nos pertenece como Estado. Nos tenemos que hacer cargo de ese escenario donde están los inescrupulosos, los especuladores, donde están los efectos adversos. Cuando ese escenario lo traemos cerca, nos genera cierto vértigo, seguramente como Ministerio de Salud genera cierta cuestión de, bueno, esto puede tener algo bueno y algo malo, bueno, pero si lo hacemos, si lo abordamos, me parece que es el camino. Bueno, nadie está controlando la sobremedicalización que hay y el uso de psicofármacos, ¿no? Hoy psicofármacos usa un gran porcentaje de la población y nadie se preocupa por eso ni se ocupa de eso. Entonces, a veces me llama la atención por qué se preocupan tanto por el cannabis y los efectos adversos, siendo que el Estado y el Ministerio de Salud debería ser garante de la salud, por eso debe estar regulado, ¿no? Sí, regular, y el médico en particular, yo que capacito médicos, el médico se pone a la defensiva y la palabra de algo que está prohibido sabe que arranca de un lugar ya complejo. Nosotros los médicos no estamos acostumbrados a ver efectos adversos, pero bueno, como la sustancia no está prohibida, el efecto adverso uno dice, bueno, es esperable. Ahora, comenzar ya desde lo prohibido, pero ese creo que es el gran desafío. El médico tiene que estar preparado para lo que el paciente decida y acompañar. Bueno, hay que cambiar los planes de estudio también, Marcelo, pues las facultades siguen formando médicos con una cabeza muy limitada a la anatomía y a la fisiología. Faltan materias más humanistas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el modelo de médico, yo le explicaba un poco, ir en búsqueda de un médico paliativista, lo llamé yo, porque es un médico que está preocupado por el síntoma, por escenarios de vida y no tanto por lo hegemónico que te vuelve cuando vos salvás una vida. Ese médico ya no existe más porque no existe la posibilidad tampoco de salvar vidas. Acompañamos procesos crónicos, acompañamos dolores, insomnio, ansiedad, angustia, falta de laburo. Entonces, el médico en ese escenario, en Argentina puntualmente, tiene que encontrar en esta herramienta una posibilidad. Totalmente. Bueno, para mí fue un honor que me hayan elegido o yo haber sido depositaria de la posibilidad de llevar adelante la pelea en el Congreso, ¿no? Para mí eso, yo me siento muy orgullosa de eso. Y le dio mucho sentido a la actividad legislativa, porque yo sentía que era una ley que le transformaba la vida a muchas personas. Todavía me falta la despenalización. Ahí voy a sentir que mi misión está cumplida realmente, ¿no? Nosotros como médicos nos alejamos, ¿no?, de la política y pensamos que desde la ciencia, y yo recuerdo estar en un pueblo rural donde decía, pero quizás este pueblo necesita un camino mejor. Eso le va a cambiar la vida a los niños cuando quieran salir de este pueblo y no bajarle la fiebre, ¿no? Entonces, eso que decís vos de la política como herramienta transformadora, cannabis dio una señal clara donde puede haber estigma, pero hubo políticos que estuvieron a la altura de las circunstancias. No era tan sencillo. Entonces yo creo que lo que viene por desafío por delante es que si seguimos en el camino juntos y entendiendo lo que la sociedad está sintiendo que tiene que resolverse, me parece que podemos estar felices de que eso va a suceder. Sí, y avanzar en red, yo creo que eso fue muy importante, Marce, ¿no? La red que se construyó, que hoy yo la veo plasmada y digo, me imagino la agencia de cannabis de la nueva ley con que estés vos, que esté Silvia, que estén los compañeros que son nuestros referentes en esta temática, que son los que saben, que son los que llevan adelante este proceso y que se haga siempre pensando con amor y no con prejuicios y con desconfianza y temor, porque cuando se legisla con miedo y con temor y con prejuicio nunca salen cosas buenas, eso lo sabemos. Me parece que lo que viene no hay que tenerle miedo a una ley industrial, como que si eso fuera una palabra. No, si sí. El tejido social sigue vivo y buscando lo solidario, los derechos ampliados, el pequeño siempre tenido en cuenta, me parece que si mantenemos esa lógica, lo que viene es mejor. Y Argentina tiene valores de solidaridad. Eso creo que es la tenacidad y el pensar que no nos tenía que quedar atrás ese autocultivo que soñamos en la primera, en el primer envión, en algún momento iba a suceder. Había que saber esperar. Había que saber esperar. Los caminos tienen lo interesante de transitarlo, y cuando seguramente termine el desafío del cannabis como herramienta, de las libertades
en su totalidad, iremos en búsqueda de otro desafío, de alguna otra libertad que habrá que recoger y transformar. Yo creo que cannabis nos hizo madurar, nos hace crecer o nos hace preparar para otra lucha que también me parece que tenemos que seguir dando. Será otro el escenario, otra será la planta, otro será el motivo, pero ya seremos distintos. Creo que como sociedad hemos madurado, hemos crecido mucho. Y yo sueño con un país y con un mundo donde esté despenalizado el consumo personal, porque creo que el Estado tiene que dejar de perseguir y de acechar, y que tenemos que vivir con alegría, y vivir con la sensación de que el Estado te cuida, no que el Estado te está persiguiendo por tus conductas o por lo que vos quieras hacer. En ese sentido creo que es un debate que hay que dar, la despenalización, y que se va a dar pronto.